Existe una inquietud persistente que gira en torno a la necesidad de encontrar una voz propia. Es aquella identidad por el lugar de origen, aquello que nos inscribe en una geografía y hace parte de la esencia que nos acompaña. Bien lo leíamos en las crónicas escritas por Bernal Díaz del Castillo, Francisco de Aguilar y Bernardino Vázquez, donde atestiguaban la existencia del nuevo mundo, que, a sus ojos, se traducía en la posibilidad de sostener una corona. Éramos, pues, como le escribió alguna vez Montaigne, un cúmulo de salvajes que debía ser adoctrinado. Paradójicamente, debemos nutrirnos de aquellos interrogantes septentrionales que, adelantados a nuestras cuestiones, buscaban por sí mismos una identidad propia. A la mierda con Francia, hacían los jóvenes alemanes, al carajo con Europa, profesaban los americanos, pero ¿y nosotros? Aquí está de nuevo la necesidad por encontrar una identidad latina, mirar nuestro contexto y tomarlo como punto de partida para sugerir la lectura de nuestro propio territorio. Me disculpan si hablo muy tropical, pero estamos convencidos de que en estas latitudes también estamos dispuestos a encontrar nuestra propia voz. Con ustedes, el venezolano Juan Vicente Camacho. Juan Vicente Camacho es un político, literario y embajador venezolano. Él es un gran representante de la sociedad sudamericana que destaca por los lazos que crea por medio de las relaciones internacionales que tiene con Europa a partir de sus relaciones internacionales. Además proviene de una familia pudiente al ser uno de los varios nietos de Simón Bolívar. Por otro lado, su obra Confesión auténtica de un arcado resucitado es la historia de un marinero llamado Alberto Guillermo Hicks que llega a un puerto con un barco sin tripulación. Por ende, se le condena a pena de muerte por el supuesto asesinato de toda la tripulación del barco. Dado el caso, este siente un inmenso miedo por la muerte cercana. Sin embargo, un grupo de científicos lo resucitan al practicar en él diferentes experimentos, lo que hace que él vuelva a la vida después de estar un tiempo muerto, dándole una experiencia sublime y además lo dejan discapacitado de un ojo y sin la movilidad de una extremidad. A la luz de la rima del anciano marinero, Samuel Taylor Coleridge pone en evidencia la insignificancia del ser humano frente a la inmensidad del océano. En este caso, Camacho hace uso de ello tanto en sentido literal como figurado. Por un lado, nuestro personaje aprovecha la vastedad del océano para ocultar los hechos que acontecieron en el barco, así como la vaguedad inmensa que subyace en la moral humana. Y cito las palabras del narrador. Era fácil presumir que en la inmensa soledad del océano había pasado un drama misterioso y terrible sin más testigo que el ojo de Dios, y sin otro eco que el órgano mismo del solo actor que quedaba como resto de esas gigantescas luchas del hombre con los fenómenos naturales y la furia de las olas tempestuosas. Asimismo, al ser condenado y conducido a la horca, Hicks se encuentra esperando su destino frente a una inmensa turba de espectadores que proferían contra él toda clase de insultos. De nuevo, la relación con las proporciones del océano es evidente en tanto las fuerzas de la naturaleza hacen insignificantes las fuerzas del hombre. El cuento Confesión auténtica de un arcado marinero trata como tema y motivo principal la muerte, ya sea como concepción sublime y hecho pragmático, por lo que la gran importancia que se le otorga a este tema se observa en la gran preocupación de Hicks al enfrentarse a la muerte debido a su condena, lo que lo hace meditar y temer ese momento con zozobra. Sin embargo, al ser revivido, encuentra que la muerte en realidad fue una experiencia placentera, mucho mejor que la de vivir. Esto se relaciona mucho con los himnos a la noche de Novalis, donde en el canto 5 se habla del reconocimiento de la muerte y lo terrorífico que es darse cuenta de ello, lo inevitablemente desastrosa que es y el miedo que infunde. Pero luego el hombre comprende mejor la experiencia de la muerte y supera hasta cierto punto su miedo hacia esta, logrando abrazar ese sentimiento y emoción que genera la proximidad de la muerte, como cuando se abraza a la misma noche. Por esto las dos obras tienen una gran correlación con el trato de la muerte desde las dos visiones que se pueden concebir de ella. La obra de Juan Vicente Camacho le otorga una gran relevancia a los elementos científicos utilizados para lograr resucitar al protagonista. Estos elementos científicos son principalmente representados por su relación con la electricidad y lo biológico.
por lo que tiene una gran relación con los avances científicos de este siglo XIX, marcados por la electricidad y la biología. Además, hay una gran conexión entre el uso de estos elementos al resucitar al marinero y los que se usaron en la obra de Mary Shelley, Frankenstein. En Frankenstein, la electricidad y la anatomía tienen lugares principales en la descripción de la creación del monstruo por el Dr. Frankenstein. Esto es igualmente utilizado para la reanimación de Hicks, por lo que estos dos textos contemporáneos tienen grandes similitudes al tratar este hecho de dar vida a través de la ciencia. La obra que nos propone Camacho, al igual que los límites del océano y la moral humana, está inacabada, o en otro sentido, permite la libre interpretación. ¿Es Hicks verdaderamente culpable? Más allá de la vida se es capaz de encontrar un éxtasis. ¿La muerte en el barco es el efecto de la enfermedad, naturaleza o acción humana? Nuevamente, se nos presentan interrogantes que devanan en los sesos después de la lectura, tanto así que nos recuerdan las cartas de Sor Juana Inés de la Cruz a su confesor Antonio Núñez de Miranda, donde constantemente lo interrogaba sobre los límites que le eran impuestos y cómo dejar atrás a Dickinson. No es morir lo que más duele, es vivir, nos duele más, pero morir es algo distinto, oculto tras la puerta. Hicks, más que nadie, lo sabía y reclama su muerte de la siguiente manera: Doctor, ¿sabe usted una cosa? Creo que he hecho un mal negocio y que el reverendo Rowells tenía razón y hubieran hecho ustedes mejor en dejarme donde estaba. Y es que lo verdaderamente curioso no es la relación del cuento de Camacho con Shelley, Dickinson o Coleridge, sino la capacidad de condensar estas voces en una propia. En este sentido, y en contravía del colonialismo paternalista que invade a los europeos e incluso a los americanos, en estas tierras, sumidas en una soledad condescendiente, también pensamos y también morimos.